Bueno, buenas tardes compañeros. En este video vamos a resolver el ejemplo ejercicio que se quedó pendiente en el último video. Recordemos que era un ejemplo que buscaba aplicar la definición de probabilidad condicional, la fórmula que vimos de probabilidad total, el teorema de Bayes, la regla de la multiplicación que está implícita en esto que mencioné arriba. Y bueno, brevemente, recordemos los datos de los que partimos. Estamos considerando el experimento agarrar un mexicano al azar y practicarle la prueba de PCR, ¿no? Que como habíamos discutido en la clase pasada es una prueba bastante confiable. Entonces, aunque hay una sutileza que aquí estoy obviando, supongamos que si yo agarro un mexicano al azar y le hago la prueba de PCR, la probabilidad de que tenga o haya tenido, de que haya estado contagiado con el virus SARS-CoV-2, la calculamos, al menos con lo que les había planteado yo la clase pasada, dividiendo el número de mexicanos contagiados confirmados por PCR al día, que fue al martes, ¿no? Y la población, o la última actualización de la población de mexicanos en el país, ¿no? A partir del INEGI. Y bueno, haciendo esta división, ¿no? Teníamos que si 180,000 entre 126 millones, pues esto daba 0.006 y vamos a decir que esto era, acá, la probabilidad de que si agarramos un mexicano al azar, la prueba PCR de positiva. Ok, entonces, esto también se conoce como prevalencia de una condición en la población. Estamos dividiendo entre el total de la población, que sería nuestra N, y el evento que queremos observar es si el mexicano está o estuvo contagiado por virus SARS-CoV-2. Entonces, otro dato que les dejé la clase pasada justamente hacía referencia a otro tipo de pruebas, no al PCR. Recordemos que el PCR, pese a ser preciso, requiere de cierto equipamiento, reactivos, personal especializado para llevarlo a cabo y toma cierto tiempo. Entonces, aunque sí es muy certero, a veces no es la mejor alternativa para diagnosticar una enfermedad, al menos de manera rápida, por lo que surgen las llamadas pruebas rápidas. Y entonces suponíamos la existencia de una prueba rápida hipotética que tuviera las siguientes características. Voy a borrar aquí arriba. En realidad creo que esto ya lo puedo borrar. Voy a dejar ese de abajo nada más. Entonces, esta prueba tenía la característica de que en la probabilidad, ¿no?, de que la prueba diera positiva dado que PCR daba positivo. ¿Y esto qué querría decir? Dado que se tiene la condición, ¿cuál es la probabilidad de que esta prueba rápida dé positivo? Con esta información adicional, sabiendo que la condición existe, en qué proporción de las veces la prueba rápida sí da el resultado correcto de diagnosticar positivo. Y esto se conoce, habíamos dicho que era hipotéticamente de 0.9. Y luego la análoga, pero en los resultados negativos, también la fijamos en 0.9, que era, dado que no se tiene la condición, la probabilidad de que la prueba rápida diga eso, que no tenemos la condición, o sea que dé negativa. Y luego venían los falsos positivos, ¿no? Bueno, este va a ser un falso negativo. Y los falsos positivos. Y ambos los fijamos en 0.1. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 pruebas que yo le haga a gente que tiene la condición, 9 me van a decir que sí la tiene y una se va a equivocar. Y análogamente para cuando no tienen la condición.
¿Ok? Entonces, pues otra observación es que a este número se le conoce como sensibilidad de una prueba. No tiene que ser solo una prueba médica, puede ser una prueba estadística. En realidad, cualquier clasificador binario está haciendo una prueba, pues sí, una prueba de decir, este objeto cae aquí o este objeto cae en otra categoría. Y entonces recordemos que teniendo nuestro conjunto de entrenamiento y nuestro conjunto de prueba, nosotros podemos estimar este tipo de medidas, ¿no? O sea, sabiendo que un objeto cae en cierta categoría, que está etiquetado de cierta manera, sabiendo que tiene la condición, con nuestro modelo, ¿no? En un modelo calibrado, en un conjunto de entrenamiento, vamos a probar si el modelo o la prueba pues nos da el resultado que debería de ser. ¿Ok? Bueno, luego tenemos la especificidad, ¿no? Que es el porcentaje de verdaderos negativos. Y análogamente a la sensibilidad, pues nos hablan de la calidad de una prueba. Ambos son parámetros que nos gustaría fueran muy altos, pues 1, ¿no? Que tuvieran valor de 1. Pero curiosamente hay un fenómeno en el que al aumentar este parámetro, este disminuye, y al aumentar este disminuye. Entonces no se va a poder tener todo en esta vida y habrá que privilegiar uno u otro dependiendo del fenómeno que se esté enfrentando. Esto para elegir alguna prueba en particular en comparación con otra. ¿Ok? Entonces, otra observación, a este de aquí, al falso positivo, a la probabilidad de obtener un falso positivo, también se le conoce en estadística como valor alfa, ¿no? Y el valor, valor alfa o valor, más bien, se le conoce como valor P. Y es la probabilidad de que cometamos un error de tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que no se tiene una condición, que no existe un efecto, que la hipótesis nula es cierta, voy adelantándome, dado eso, la probabilidad que nos vamos a permitir para decir que hay un efecto, ese es el valor alfa, pero la probabilidad que nuestro modelo específico calculemos será el valor P. Entonces, ya sin trabalenguas, el valor P o esta probabilidad es la probabilidad de cometer un error de tipo 1, es decir, diagnosticar un falso positivo o decir hay un efecto siendo que no lo hay. ¿Ok? Suponiendo que la hipótesis nula es cierta, que no hay un efecto. ¿Ok? A este otro se le conoce como poder, bueno, pero eso lo veremos más adelante. Y entonces, con estos números, yo les pedí que me contestaran esta pregunta. Que me contestaran. Esto voy a borrar. Ya solo estamos esto. ¿Quién era esta probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes tengan el virus SARS-CoV-2? O sea, en realidad que su PCR diera positivo. Si es que una prueba rápida que se hicieron, supongamos en el metro, o que el gobierno hiciera campañas masivas de pruebas, como lo que pedía pues ciertas personas, ¿no? Que hicieran pruebas rápidas masivas. Pues eso, ¿no? O sea, con una prueba que, digo, ustedes quizás no saben si esta prueba es buena o mala, pero les adelanto que si tiene 0.9 de sensibilidad y 0.9 de especificidad, pues no es la peor prueba, ¿no? De hecho, las pruebas rápidas que se están probando actualmente no tienen estos números, son menores. Entonces, la probabilidad de que nuestro diagnóstico por PCR de positivo, dado que nuestra prueba así calibrada dio positivo, pues ¿quién sería, no? Y si aplicamos nuestra definición de probabilidad condicional, tendríamos que esto es la probabilidad de que PCR dé positivo intersección que la prueba rápida dé positiva. Voy a borrar esto aquí. Recordemos que esa probabilidad es P de PCR positivo prevalencia 0.006. Ok, entonces, y esto se divide entre lo que ya ocurrió, que es la probabilidad de que la prueba dé positiva. ¿Ok? Bueno,
Entonces, pues esta no la conocemos, ¿no? Conocemos estas. Esta tampoco la conocemos. Pero, oh sorpresa, nuestro fabulosísimo teorema de Bayes nos dice, mira, pues cuando quieres sacar esto y no conoces nada de esto, estás condicionando respecto a algo que desconoces, que es esta intersección y esta probabilidad. Entonces, ¿por qué no condicionas respecto a algo que sí conoces? Es decir, cambiamos por teorema de Bayes a esta equivalencia, para esta igualdad. Debemos la probabilidad de que PCR sea positivo por la probabilidad de que la prueba dé positiva, dado que el PCR es positivo. Si ustedes escriben la definición de esta probabilidad condicional y despejan el denominador de lo que les queda, van a ver que la intersección queda igualada a esto que escribí arriba. Y abajo desconocemos la probabilidad de que la prueba rápida dé positiva, ¿no? Al menos es un dato que yo no les di. Pero si recordamos nuestro teorema o nuestra fórmula de probabilidad total, podemos poner que en lugar de fijarnos en este cuate, vamos a pensar en la probabilidad de que la prueba dé positiva intersección, que PCR es positivo, más la probabilidad de que la prueba dé positiva, intersección, PCR dando negativo. Y entonces, estas intersecciones, ambas, pueden ser expresadas también en términos de probabilidades condicionales. Si se fijan, esta de aquí abajo es esta misma que yo tenía acá. Entonces lo único que va a ocurrir es que este sumando lo voy a expresar como lo que tengo en el numerador. Y este de acá, pues no va a ser este, pero va a ser una expresión análoga. Entonces vamos a acabar expresando todo en términos de probabilidades de que PCR sea positivo, que es la prevalencia, ¿no? Probabilidades de que PCR sea negativo, que es 1 menos la prevalencia, ¿no? Y estas que son o sensibilidades o especificidades o alguna de esas, o el valor P. Entonces vamos a partir de algo en donde no conocíamos nada y vamos a acabar con una expresión en donde conocemos todo, ¿ok? Bueno, entonces ahorita ya se me amontonó un poco el pizarrón. Voy a borrar esto de acá arriba y voy a escribir todo de manera ordenada para que ya vean pues, cómo quedaría el cálculo. Entonces, siguiendo aquí, ¿no? Voy a borrar aquí. A ver. Entonces, si aquí ponemos estrellita, pues acá, ¿no? Sigue estrellita. Y esto dice que esto es igual a ¿quién? A la probabilidad de que PCR dé positivo por la sensibilidad entre esta intersección que va a quedar igual que la expresión de arriba, por lo que habíamos dicho, la probabilidad de PCR de positivo por la sensibilidad más la probabilidad de que PCR de negativo por el error de tipo 1, digo, por el valor P, por la probabilidad de que la prueba de positiva, dado que PCR dio negativo. ¿Ok? Ok. Entonces, esto se ve muy horroroso, yo lo sé, pero miren, este de aquí es este de acá, la prevalencia. ¿Qué tan prevalente es la condición en la población? Entonces, este es 0.006. Y este de aquí, la sensibilidad es de 0.9. Entonces, todo bien. Entre lo mismo, 0.006 por 0.9 más 0.1 menos 0.06, 0.994 por el valor P o el alfa que nos íbamos a permitir, que era 0.1, ¿no? Entonces, ya teniendo esto y sustituyendo esto por esto, pues me queda, a ver, perdón la violencia, esto va a quedar así. 0.0994. Y este de acá,
9 por 6, 54. 1, 2, 3, 4 lugares. Entonces esto va a quedar así. 0.0054. ¿Ok? Y entonces este de arriba también queda así. 0.0054. ¿No? Y entonces, este más este nos da 4 y 4, 8. Ok. Sería igual a... Vamos a escribirlo igual aquí. 4 y 4, 8. 9 y 5, 14. Llevamos 1 y 9, 10. 10. 0.1048. 0.0054 entre 0.1048, que yo ya lo hice ese, nos da la fabulosa cantidad de 0.0515. Es decir, la probabilidad de que ustedes tengan en realidad virus SARS-CoV-2 o de que su PCR dé positivo, dado que su prueba rápida dio positiva con los parámetros que supusimos, es de 0.0515, es decir, del 5%. Bastante baja, ¿no? Y eso que la prueba parecía bastante buena, y yo no sé si a ustedes les llama la atención o no este dato, pero de alguna manera, si recuerdan que se decía que hacer pruebas al azar en la población no era la mejor idea, pues este es uno de los argumentos para decir que no era tan buena idea. Y en realidad, que este número sea tan bajo, yo les adelanto, no depende de la calidad de la prueba en sí, en realidad depende de qué tan esparcida está la enfermedad en la población. Si la enfermedad estuviera más esparcida en la población, la probabilidad de detectar de que esto sea más alto, lo veríamos reflejado aquí. Pero en sí, con los números que tenemos al día de hoy, pues esta sería la probabilidad de que en realidad tuvieran el virus. Y en realidad estamos sobreestimándolo porque, los datos reales podríamos estarlos subestimando en realidad. Siempre es una muestra, ¿no? De hecho, podríamos hacer el mismo ejercicio y en lugar de 780,000 contagiados, suponer 7,800,000 contagiados y ver qué le pasa a este número. Si su corazón y tiempo en el fin de semana se los permite, pues háganlo. Si no, reflexionen alrededor de este número y pregúntense si les quedó claro el razonamiento de cuando yo estoy tratando de encontrar algo respecto a algo que desconozco, puedo replantear las cosas en términos de lo que sí conozco. ¿Y qué sí conozco? Pues los diagnósticos con PCR, que básicamente son nuestra realidad, ¿no? Entonces, necesitamos una referencia para poder nosotros inferir cosas pues ahora sí que desconocemos, ¿no? Y en este sentido toqué, ya para cerrar, la palabra inferencia. Quiero adelantarles que justamente con Teorema de Bayes estamos pensando o empezando a tratar con un tema o dos temas que son los modelos causa-efecto o modelos causales y los modelos inferenciales, que yo les llamaría modelos efecto-causa. Entonces, de alguna manera, esta dualidad que observamos aquí, podemos pensar en quién causa quién, ¿no? O quién pasa primero que quién. Y cuando tenemos uno y inferimos cosas del otro, pues estamos haciendo inferencia, pero cuando estamos viéndolo en el otro sentido, estamos viendo causa-efecto. Eso es importante porque cuando construyamos el concepto de esperanza condicional y vemos entonces la primera definición del paradigma de regresión lineal, verán que el hecho de que algo esté a la derecha y algo a la izquierda nos hablará de la independencia y la dependencia de las variables consideradas. Entonces, recuerden eso y pues espero que el ejercicio les haya quedado claro. Cualquier duda, si no, me pueden decir. Saludos a todos.